Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Espero que los devocionales del hermano Ezequiel Salazar hayan sido de gran bendición. Ese hombre es un tremendo hombre de Dios. He tenido el privilegio de conocer a ese hermano y créanme que es tan persona tan agradable, tan dulce, y es un hombre que Dios lo está usando grandemente. Bueno, quiero que hoy meditemos en una palabra aquí que tengo para todos. Vamos a buscar aquí una porción de la Biblia aquí en Juan capítulo 19, por favor. Vamos, mire, quiero que vean, por favor. Dice: y después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, yo quiero hablarles en esta mañana acerca yo le puse como un tema: cristianos secretos. Cristianos secretos. Bien, mire, quiero hablarle de dos personajes. Ojalá el tiempo me alcance, pero quiero hablar de dos personajes. Y cuando estoy hablando de él, piensa en usted mismo, tal vez puede relacionar su forma de ser, su personalidad con estos hombres. Pero quiero hablarle de dos individuos que aparecen en esta lectura. Uno, José de Arimatea, y el otro, Nicodemo. Estos dos hombres tenían algo bien, pero bien interesante. Ambos eran fariseos. Ambos eran fariseos. Ambos pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era como un parlamento judío que se encargaba de resolver o llevar a cabo los asuntos legales cuando se tenía que ver con delitos o crímenes. Resulta que en todo Israel habían diferentes sanedrines. La mayoría de los sanedrines que habían en otras ciudades eran pequeños, como de 23 miembros. Pero el sanedrín que había en Israel era el gran sanedrín, que tenía 71 miembros. Estaba compuesto de 70 ancianos y el sumo sacerdote. En aquel tiempo el sumo sacerdote era Caifás, si recuerdan. Entonces los que eran los otros 70, estaba compuesto de los sacerdotes, de los ancianos, y también estaban los escribas y los doctores de la ley. La mayoría, casi siempre, los sumos sacerdotes estaban compuestos de los saduceos, que era la secta más que tenía mejor adquisición económica. Ellos eran personas muy pudientes. Ahora, estos escribas no significa que eran los únicos escribas que había en Israel, no. De estos 70, de los que habían ahí, de los 70 que habían, eran de los más importantes. Eran personas escogidas para pertenecer a ese Sanedrín. Es decir, que si alguien pertenecía al Sanedrín, no era cualquier pintado en la pared. Eran personas muy inteligentes, muy sabias, y que, bueno, habían sido escogidos para eso. Bueno, resulta que José de Arimatea y
Nicodemo eran fariseos y pertenecían al Sanedrín. Ahora, ¿qué es lo interesante con este personaje? Lo interesante con ellos es que ellos eran cristianos. Ellos habían creído en Jesucristo como su Salvador personal. En lo largo de los 3 años de ministerio del Señor, el Señor los había ganado para Cristo. Ellos habían creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y es interesante porque es difícil creer que un escriba o fariseo de estas personas judías que tenían su religión, su creencia judía, y que creían que la salvación era por las obras, como la mayoría de las religiones hasta hoy en día creen, que creen que por hacer buenas obras y cumplir esto y cumplir aquello, se van a salvar, que una persona así se convierta, que sea salva y que sea un seguidor de Cristo. Entonces ellos eran seguidores de Cristo, ellos creyeron en Cristo como su Salvador personal. Por eso es interesante, porque para poder haber creído, haber nacido de nuevo, tenían que haber dejado de creer lo que estaban creyendo. Porque recuerden, creían que la salvación era por obras, que guardando la ley, que guardando el Torah, que cumpliendo los mandamientos podían ir al cielo. Y ellos tuvieron que renunciar a eso. Pero había algo más interesante todavía, y es que siendo cristianos, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Observen que aquí mismo donde leímos, vamos, ya ustedes lo oyeron, pero aquí dice que después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero miren, secretamente. Y aquí dice por qué. Dice, por miedo de los judíos. Porque si se hubieran dado cuenta que ellos, siendo del Sanedrín, eran cristianos, de una vez hubieran sufrido la oposición, la burla y el desprecio, y hubieran sido echados del Sanedrín. Y Nicodemo, que aunque no dicen con respecto a él aquí, acá en el mismo libro de Juan, en el capítulo 7, hay una citación que se da, que yo quiero que ustedes vean. Miren lo que dice. Dice, a ver si lo pueden ver, pero los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero fíjense que aquí dice que Nicodemo habló, y aquí uno de ellos dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué me está diciendo a mí eso? Que los mismos miembros del Sanedrín ni siquiera sabían que Nicodemo, siendo fariseo, había creído. Porque si no, ellos no hubieran dicho, aquí ha creído alguno de los fariseos. Yo me imagino a Nicodemo cuando escucha eso y dirán, bueno, yo sí he creído. Pero dice que secretamente, mire, yo quiero que sepan que la Biblia habla acerca de los que tienen miedo, que son cobardes. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, observe lo que dice aquí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Miren que dice los cobardes. Ponen de primerito, hay una lista de los que van a ser lanzados al lago de fuego, dice ahí. Ese es más que el infierno. La Biblia habla de ese lugar, un lugar terrible. Ese va a ser el fin para los incrédulos, pero ponen de primero a los cobardes. ¿Saben quiénes son los cobardes? Los cobardes son aquellas personas que cuando uno les habla de Cristo, no quieren ni escuchar. No quieren ni escuchar, porque ellos no quieren escuchar, porque no quieren ni siquiera dar la oportunidad de que se les diga algo y se conviertan. Ellos no quieren cambiar. También son aquellas personas que no quieren escuchar porque temen creer y que sean despreciados por su familia, sean rechazados por su familia. ¿Cuántas personas no conocemos así? Que solamente porque su familia pertenecen a X o Y religión, ellos no quieren oír el mensaje de salvación porque dicen, yo no puedo oír eso porque va y me convencen. ¿Cuál es el miedo que lo convenzan? ¿Cuál es el miedo que lo desprecien? La Biblia dice que los cobardes van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces muchas personas se van a ir al infierno. Yo creo que van a haber más cobardes en el infierno que otra cosa. Personas que no creían que lo que se les decía era la verdad. Sencillamente no quisieron oír porque no querían el rechazo de su familia, no querían el rechazo de sus compañeros de trabajo, no querían el rechazo de sus amigos, no quisieron sufrir y tenían miedo de ser despreciados, de ser apartados y prefirieron irse al infierno antes que pasar por eso. Qué insensatez. Pero créanme que hay cristianos que sí aceptan a Cristo como su Salvador personal. Conozco muchas personas así. Han creído en Cristo como su Salvador personal y después que ya ha sido salvo y que toman la decisión, ellos dicen, hermano Johnny, pero yo no puedo ir a la iglesia. Y cuando uno les pregunta, dicen, bueno, es que mi familia es de X o Y religión y no van a ver bien que yo vaya a otra iglesia. Bueno, son sinceros al menos, pero lo que están diciendo es que tienen miedo, que son cobardes, ¿verdad? Y en esa categoría caía José de Arimatea y Nicodemo. Dice que ellos eran seguidores de Jesús, pero secretamente, y dice por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque como les dije, ellos no querían ser despreciados, ellos no querían ser rechazados, ellos no querían ser quitados del Sanedrín. Y habían intereses, habían cosas que lo ataban a ese Sanedrín y ellos no quisieron pagar ese precio, por lo menos por un tiempo. Por lo menos por un tiempo. ¿Ve? Pero es interesante que estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, siendo cristianos allí, estaban callados. Nunca lo divulgaron, nunca dijeron nada. Yo supongo que entre ellos dos sí, ellos hablaban. E incluso hay un versículo que dice que José de Arimatea, creo que fue él o Nicodemo, porque no estoy seguro, pero uno de ellos dijo que no estuvo de acuerdo con el hecho de que condenaran a Jesucristo a la cruz, que lo clavaran en la cruz. ¿Ve? Porque el Sanedrín tenía que estar de acuerdo, tenía que llegar a una mayoría, pero si todos miren cómo era ese sistema de lo que eran los juicios, que si toda la mayoría del Sanedrín estaban de acuerdo, entonces dice que anulaban el caso, porque no podía ser así. El sistema no tenía abogados defensores, sino que ellos eran jueces y abogados ellos mismos. Entonces, si habían personas que siempre tenían que haber personas que estaban en desacuerdo con estos hechos, como en el caso de Jesús. Por eso fue condenado a la cruz. Si todos hubieran estado de acuerdo, no lo hubieran
no lo hubieran clavado en la cruz. Pero a lo mejor no solamente José de Arimatea, yo sé que Nicodemo y tal vez muchos otros, o varios más no están de acuerdo, aunque la Biblia no lo dice. Pero bueno, quiero que veamos un aspecto más en esto de esta mañana.